La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mis amados hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal pone en conocimiento de todos ustedes y a nivel mundial sobre los pastores, apóstoles, discípulos, profetas y sacerdotes que se han levantado en el mundo entero enseñando las Sagradas Escrituras a su manera. Han torcido las Sagradas Escrituras para sacar provecho de las gentes. Las Sagradas Escrituras las han vuelto negocio, las han vuelto mercadería. Entonces, estas gentes se han enriquecido con la fe de las gentes, aplicando textos bíblicos a su manera. Vamos a estar mirando sobre estos personajes uno por uno. Mire lo que dice el apóstol San Pablo en el libro 1 Corintios 9:14. Libro de los Corintios capítulo 9 versículos 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aquí hay tres cosas. ¿Cuál es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes anuncian el Evangelio y cómo se vive del Evangelio? Miremos primeramente cuál es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Libro Primera de San Pedro 1:25. Libro Primera del apóstol San Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y está en la palabra que por el Evangelio os he sido anunciada. Amén. Decir palabra y evangelio igual es. Entonces el evangelio que se tiene que predicar a nivel mundial es la palabra de Dios. Necesitamos saber cuál es la palabra de Dios. Libro Primera de San Juan 2:7. Libro Primera del apóstol San Juan capítulo 2 versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. La palabra de Dios es el mandamiento antiguo. Muchas gentes enseñan diciendo que la palabra de Dios es la Biblia. Las Sagradas Escrituras declaran que la palabra de Dios es el mandamiento antiguo. La Biblia es un conjunto de libros que se le conoce como el libro de Jehová, como dice el libro del profeta Isaías 34:16. Libro del profeta Isaías capítulo 34 versículo 16. Inquirí en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y renunciólos su mismo espíritu. Amén. La Biblia es un conjunto de libros que se le conoce como el libro de Jehová. Tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, para un total de 66 libros. Entonces estamos mirando que lo que se tiene que predicar es el Evangelio. El Evangelio es la palabra. Y la palabra de Dios es el mandamiento antiguo. Necesitamos saber cuál es ese mandamiento antiguo. Libro de Levítico 26:45. Libro de Levíticos capítulo 26:45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las gentes, para ser su Dios, yo Jehová. Amén. Entonces, la palabra de Dios es el mandamiento antiguo. El mandamiento antiguo es el pacto. Ahora necesitamos saber cuál es el pacto para poder saber cuál es el mandamiento antiguo, para poder saber cuál es la palabra de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese pacto? Libro de Deuteronomio 4:13. Libro de Deuteronomios capítulo 4 versículos 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el pacto son los 10 mandamientos. El mandamiento antiguo son los 10 mandamientos. La palabra de Dios son los 10 mandamientos.
El evangelio de nuestro Señor Jesucristo son los 10 mandamientos. Por eso el apóstol San Pablo enseñaba diciendo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, quiere decir los 10 mandamientos. Necesitamos saber cuando dice así los que anuncian, ¿quién anuncia el evangelio? Libro de Hechos de los Apóstoles 10:36. Libro de los Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 36. Y envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Amén. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel. La palabra son los 10 mandamientos, el evangelio son los 10 mandamientos. Los que anunciamos los 10 mandamientos somos nosotros los israelitas, mis amados hermanos. En el mundo entero no hay una religión que tenga los 10 mandamientos. Solo el pueblo israelita sabemos cuál es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol San Pablo enseña diciendo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Necesitamos saber cómo se vive del evangelio. Vamos a estar mirando bíblicamente donde dice, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan el evangelio. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Tiene una F, lo manda a San Lucas 10:7. Ahí nos va a decir cómo se vive del evangelio. Libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os diere, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Amén. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero es digno del salario. Quiere decir que si vamos a alguna casa, que si vamos a algún lugar y nos brindan algo de comer o de beber, así se vive del evangelio. No quiere decir que se tenga que cobrar por predicar. Entonces, mis amados hermanos, en la segunda parte dice, el obrero es digno del salario. Necesitamos saber cuál es el obrero de Dios bíblicamente. ¿Cuál es el obrero de Dios? Libro 2 Timoteo 2:15. Libro de Timoteo, capítulo 2, versículos 15. Procurad con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. El obrero es el que traza bien la palabra de verdad. La palabra de verdad hemos visto que son los 10 mandamientos. Quiere decir, el obrero de Dios es el que predica los 10 mandamientos. Aquí están los 10 mandamientos, somos los verdaderos obreros de Dios. Por eso dice que el obrero es digno del salario. Ahora vamos a ver cuál es el salario que recibe el obrero o el predicador. ¿Cuál es el salario que recibe y quién paga ese salario? ¿Dios o los hombres? Que contesten las Sagradas Escrituras. Libro del profeta Isaías 40:10. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 10. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Amén. Dios es el que paga el salario, mis amados hermanos. ¿Cuál es el salario que recibe el predicador? Vamos a estar viendo bíblicamente cuál es ese salario que le paga Dios al predicador. El salario que recibe el predicador bíblicamente, el libro de San Juan 4:36. Libro del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 36. Y el que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que ciega. Amén. El que ciega recibe salario, allega fruto para vida eterna. El salario que recibe el predicador es la vida eterna, mis amados hermanos. No quiere decir que se tenga que cobrar por predicar. Estos textos los utilizan todas estas organizaciones religiosas para engañar a las gentes. Ellos dicen que el obrero es digno del salario y pidan dinero. El salario que da Dios es la vida eterna, no es dinero, mis amados hermanos.
los están estafando con estos textos que les aplican en sus iglesias. Entonces, mis amados hermanos, mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:9. Libro Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser agravados a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Amén. Porque ya os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga. Los santos hombres de Dios, ellos trabajaban día y noche, unos en la ciudad y otros en el campo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, el pueblo israelita? Unos trabajamos en la ciudad, otros en el campo. Antes para darle de comer al necesitado, a los que padecen necesidad. Llámese misionero, pastor, sacerdote, predicador, todos tenemos que trabajar para darle sustento a las personas que están necesitadas, mis amados hermanos. Mire lo que decía el libro de Hechos de los Apóstoles 20, 33, 34 y 35. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 33, 34 y 35. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo están manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. Los santos hombres de Dios nunca codiciaron la plata o el oro de nadie, ni el vestido ni tierra, no codiciaron. Lo que hacen hoy día todos estos líderes religiosos a nivel mundial, codician plata, oro, propiedades, le quitan a las gentes, con textos bíblicos. Las Sagradas Escrituras las han vuelto negocio, las Sagradas Escrituras las han vuelto mercadería. Mire lo que dice el libro Segunda de los Corintios 9:7. Libro de los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre. ¿Quién es el dador alegre? ¿Y a quién se le da? Porque estos textos los utilizan para quitarle dinero a las gentes. Cuando dice Dios ama al dador alegre, ¿a quién se le da? Libro de Deuteronomio 15:10. Libro de Deuteronomios, capítulo 15, versículo 10. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y todo lo que pusieres mano. Amén. ¿A quién se le da? Al pobre y al necesitado. Dios ama al dador alegre. ¿A quién se le da? Al pobre, al necesitado, mis amados hermanos. Como dice el libro de los Proverbios 22:9. Libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 9. Y el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Amén. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de comer al indigente, al pobre. Entonces, mis hermanos, hay que darle al pobre, al necesitado, hay que darle alimento. En el libro de Deuteronomio 15:10 tiene un escudriñamiento, tiene una F, lo lleva a 2 de Corintios 9, 5 y 7. También donde dice el ojo misericordioso tiene una C, lo lleva a 2 de Corintios 9, 6. Entonces eso es lo que quiere decir. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía
en San Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos. Claro, los que dan alimento al necesitado, al pobre, al que le calman el hambre. Eso es lo que quiere decir, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, los dones, las sanidades y los prodigios que Dios da a su pueblo tienen que hacerse gratis, gratuitamente. Miremos lo que dice el libro de San Mateo 10:8. Libro del apóstol San Mateo, capítulo 10, versículos 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Limpiad leprosos, resucitad muertos. Entonces todo esto tiene que hacerse de gracia, dice ahí. Dad de gracia. ¿Qué cosa es de gracia? Libro de Éxodo 21:11. Libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 11. Y si ninguna de estas tres cosas hicieres, ella saldrá de gracia sin dinero. De gracia, sin dinero. Mis amados hermanos, todo se tiene que hacer gratuitamente sin recibir una moneda a cambio, mis amados hermanos. Por eso el apóstol San Pablo enseñaba diciendo en el libro 1 Corintios 9:18. Libro 1 Corintios capítulo 9 versículos 18. ¿Cuál pues es mi merced? Que predicando el evangelio ponga el evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de mi potestad en el evangelio. Amén. Dice el apóstol San Pablo, ¿qué recompensa tendré de Dios si predicando el evangelio no lo hago gratuitamente? Gratuitamente se tienen que predicar el evangelio, las sagradas escrituras a nivel mundial, mis amados hermanos. El 99% de las organizaciones religiosas, todos estos líderes religiosos, llámense pastores, apóstoles, discípulos, profetas o sacerdotes, todos engañan a la gente con textos bíblicos y le quitan dinero, mis amados hermanos. Estos hombres se han vuelto mercaderes de la palabra, son ladrones y robadores. En estas iglesias no hay salvación para nadie, mis amados hermanos. A esta gente solo les interesa el dinero que ustedes les dejan, mis amados hermanos. No pasen más por el engaño, mis amados hermanos. Satanás ha levantado pastores, apóstoles, discípulos, profetas y sacerdotes en el mundo entero a su servicio. Como dice el libro Primera de Reyes 22, 21, 22. Libro Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 21 y 22. Y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo has y aún saldrás con ellos. Sal pues y hazlo así. Amén. Estos entes, todos estos hombres tienen espíritu de error. El espíritu del adversario mora en ellos. Cuando hablan todos estos líderes religiosos a nivel mundial, Satanás es el que habla por medio de ellos. Como dice el libro 2 de Tesalonicenses 2, 11 y 12. 2, 11 y 12. Por tanto, pues, les envió Dios operación de error para que crean a la mentira. Amén. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Estos hombres tienen espíritu del mal porque no creen a la verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Pueden leer el libro de San Juan 14:6. Y la verdad de nuestro Señor Jesucristo es la ley, como dice el libro de los Salmos 119, 142. Libro de Salmos, capítulo 119, versículos 142.
Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La ley es la verdad de Cristo. Y contra la ley se rebelan todas las congregaciones religiosas a nivel mundial. ¿Quién es el que se rebela contra la ley de Cristo? Contra la verdad. Satanás es el que se rebela contra la verdad. Como dice el libro de San Juan 8:44. Libro del apóstol San Juan, capítulo 8, versículos 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Satanás es el que se rebela contra la verdad. Satanás no permanece en la verdad es la ley. Por eso a nivel mundial todas las organizaciones religiosas a nivel mundial se rebelan contra esta santa y perfecta ley, porque el espíritu de Satanás está en sus corazones también. Son hijos del adversario, mis amados hermanos. Vamos a estar mirando bíblicamente cómo se conoce el pastor, el apóstol, el discípulo, el profeta y el sacerdote verdadero de Dios. Porque todos estos hombres se han levantado en el mundo y dice que son de Dios. Vamos a estar mirando bíblicamente. Comencemos cómo se conoce el pastor verdadero de Dios. Vamos a estar mirando las Sagradas Escrituras. Libro del profeta Jeremías 3:15. Libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículos 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente de ciencia y de inteligencia. Amén. Dice el Señor Jehová, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia. El pastor de Dios enseña la ciencia de Dios. Ese es el verdadero pastor de Dios. ¿Cuál es la ciencia de Dios? Libro de Romanos 2:20. Libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 20. Enseñador de los que no saben, maestro de niños que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Amén. La ciencia es la ley, mis amados hermanos. Por eso el pastor de Dios enseña la ciencia, quiere decir la ley, los 10 mandamientos. Esta ciencia fue creada desde el principio del mundo. Pueden leer el libro de Génesis 2:9, la ciencia del bien. Todas las gentes que no enseñan la ciencia son hombres malos, como lo declaran las Sagradas Escrituras en el libro de los Proverbios 19:2. Libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y el presuroso de pies peca. Amén. El alma sin ciencia no es buena, quiere decir que es mala. El hombre malo no enseña la ciencia de Dios, se rebela contra la ciencia, contra los 10 mandamientos. Y esto es lo que pasa a nivel mundial. Todas las gentes se han rebelado contra los 10 mandamientos, mis amados hermanos. Vamos a estar mirando con el Nuevo Testamento, pastor verdadero de Dios, porque van a decir eso fue antiguo. Vamos a mirar con el Nuevo Testamento cómo se conoce el pastor verdadero de Dios. Libro del apóstol San Pablo a los Hebreos 13:7. Libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Amén. Entonces, mis amados hermanos, pastor de Dios enseña la palabra.
La palabra hemos mirado que son los 10 mandamientos. El pastor verdadero de Dios enseña los 10 mandamientos. Vamos a estar mirando con las Sagradas Escrituras cuál es el apóstol verdadero de Cristo, bíblicamente. Libro segunda de San Pedro 1:1. Libro del apóstol San Pedro, segunda, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los cuales habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. El apóstol verdadero enseña la justicia, dicen las Sagradas Escrituras. El apóstol de Dios enseña la justicia. Necesitamos saber cuál es esa justicia. Libro de Deuteronomio 6:25. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 25. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, cuando Él nos ha mandado. La justicia de Dios son los 10 mandamientos. El discípulo de Cristo enseña los 10 mandamientos. Ahora vamos a estar mirando cuál es el discípulo verdadero de Cristo bíblicamente. Libro del profeta Isaías 8:16. Libro de Isaías capítulo 8 versículo 16. Atad el testimonio, sellar la ley entre mis discípulos. Amén. Los discípulos de Cristo tenemos la ley, aquí está la ley, los 10 mandamientos, somos los verdaderos discípulos de Cristo, mis amados hermanos. Vamos a estar mirando también con el Nuevo Testamento, para que no vayan a decir eso fue antiguo, vamos a mirar con el Nuevo Testamento. Libro de San Juan 8:31. Libro del apóstol San Juan capítulo 8 versículos 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice Amén. el Señor Jesús, si permanecéis en mi palabra. Hemos visto que la palabra de Dios es el mandamiento antiguo, y el mandamiento antiguo los 10 mandamientos. Entonces, el verdadero discípulo de Cristo enseña los 10 mandamientos, así se conoce el discípulo de Cristo. Ahora vamos a estar mirando los verdaderos profetas de Cristo, los verdaderos profetas de Dios, porque el mundo está lleno de profetas y ellos dicen que son de Dios. Ellos dicen, pero las Sagradas Escrituras declaran cómo se conoce un profeta verdadero de Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras, libro del profeta Jeremías 18:18. Libro de Jeremías capítulo 18 versículos 18. Y dijeron: venid y tracemos maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no faltará del sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Venid e inquirirlo de lengua, y no miremos a todas sus palabras. Amén. La palabra no puede faltar de la boca del profeta. La palabra son los 10 mandamientos. A través de toda la historia, todos los hombres, los profetas de Dios enseñaron la palabra, los 10 mandamientos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a estar mirando también con el Nuevo Testamento. Libro Primera de Corintios 14:37. Libro Primera de Corintios capítulo 14 versículos 37. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozcan lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Amén. Ahí está, los profetas enseñan los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos. Los profetas son idealistas que luchan por una causa justa, ajenos a los compromisos humanos, defensores de las leyes de Dios.
defensores de los 10 mandamientos. Miremos lo que dice el libro de Amós 3:7. Libro de Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Los profetas enseñan el secreto de Dios. ¿Y cuál es el secreto de Dios? Libro de los Salmos 25:14. Libro de los Salmos capítulo 25 versículos 14. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Amén. El secreto es la alianza. ¿Y cuál es esa alianza? Libro de Éxodo 34:28. Libro de Éxodo capítulo 34 versículos 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Ahí Amén. está la alianza. El secreto que enseñaron los profetas fueron los 10 mandamientos, mis amados hermanos. Entonces, vamos a estar mirando también cómo se conoce un sacerdote verdadero de Dios. Porque el mundo está lleno de sacerdotes. Pero ¿será que estos hombres son sacerdotes de Dios? Vamos a mirar las Sagradas Escrituras sobre los sacerdotes de Dios. Dice el libro de Malaquías 2:7. Libro de Malaquías, capítulo 2, versículos 7. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Amén. Ahí está, el sacerdote de Dios enseña la ley, los 10 mandamientos. Así mucha gente digan que la ley fue abolida por nuestro Señor Jesucristo. La ley es eterna, así lo ha establecido el Señor, como dice el libro de los Salmos 148:6. La ley es eterna. Entonces vamos a estar mirando con el Nuevo Testamento cómo se conoce el sacerdote verdadero de Cristo. Libro del apóstol San Pablo a los Hebreos 5:1. Libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos 1. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Amén. Todo sumo pontífice es puesto a favor de los hombres para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. El sacerdote de Dios ofrece presentes. ¿Y cuáles son esos presentes bíblicamente? El libro de Levítico 2:13. Libro de Levíticos, capítulo 2, versículos 13. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás tu presente. La sal de la alianza de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén. El presente es la ofrenda. El sacerdote debe de ofrecer presente. ¿Y cuál es ese presente? El presente es la ofrenda. Entonces ahora necesitamos saber qué es una ofrenda para poder saber qué es el presente. ¿Qué es una ofrenda? Libro de Números 28:3. Libro de Números, capítulo 28, versículos 3. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 carneros sin tacha de 1 año, cada un día será el holocausto continuo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ofrenda es lo que se quema. ¿Y qué es lo que se quema? Corderos. Esto es lo que tiene que hacer el sacerdote de Dios, mis amados hermanos. Por eso en Hebreos 5:1 dice, todo sumo pontífice
es puesto por Dios para que ofrezca presentes, quiere decir holocausto, y sacrificios. ¿De qué sacrificios habla ahí? Libro de los Salmos 51, 19. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículos 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Amén. Ahí está el sacrificio, el holocausto. Este holocausto fue hecho en el monte del Sinaí, como dice el Números 28, 6. Libro de los Números, capítulo 28, versículo 6. Es holocausto continuo que fue hecho en el monte de Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Amén. Este holocausto debe de hacerse perfecto para siempre. Así muchos digan que el holocausto ya no hay que hacerlo, Dios lo ha establecido perfecto, como dice el libro de Levítico 24, 8. Libro de los Levíticos, capítulo 24, versículos 8. Cada día de sábado lo pondrá en continuo en orden delante de Jehová de los hijos de Israel, por pacto perfecto. Por pacto Amén. perfecto el holocausto, mis amados hermanos. Y estos sacerdotes que se han levantado en el mundo entero rechazan el holocausto que Dios lo ha puesto para siempre, por toda la eternidad. El sacerdote de Dios hace holocausto a Dios. Y vosotros, sacerdotes, que pertenecéis a la ramera y que hacéis lo malo a los ojos del Señor, ustedes son cabeza de las falsas religiones. Tanto daño que le han causado al planeta Tierra y a todos sus moradores. Ustedes son movidos por las fuerzas oscuras y eso ustedes lo saben. El pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes, un pueblo sacerdotes que ofrecen sacrificio a Dios. El verdadero sacerdote de Dios es ese, mis amados hermanos, porque somos un pueblo sacerdotal, como dice el libro Primera de San Pedro 2:9. Libro Primera de San Pedro, capítulo 2, versículos 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz. Mas Amén. vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahí le habla a alguien. Cuando dice vosotros, a alguien le habla. ¿A quién le habla? Libro de Éxodo 19:6. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Primera de San Pedro ahí le habla a los hijos de Israel, a los israelitas. Ese es el pueblo sacerdotal que habla en Primera de San Pedro 2:9. Porque el holocausto, el sacrificio a Dios se tenía que ofrecer en los últimos días, porque así está escrito. Como dice el libro de Oseas 3, 4 y 5. Libro de Oseas, capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe y sin sacrificio y sin estatua y sin epod y sin terapín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora Amén. estamos en el fin de los días, el pueblo israelita ha sido levantado, está ofreciendo sacrificio, holocausto
agradable a Dios. El verdadero pueblo de Dios está en tierra, mis amados hermanos. Vamos a mirar lo que dice el libro de Miqueas 3:11 sobre los profetas falsos, los sacerdotes falsos. Libro de Miqueas capítulo 3 versículos 11. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y apoyasen en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Amén. Sus cabezas juzgan por cohecho. Todos estos líderes religiosos a nivel mundial, ellos enseñan las Sagradas Escrituras y reciben dinero a cambio. Tienen sueldo por predicar. Lo mismo los sacerdotes. Estos sacerdotes que se hacen llamar sacerdotes de Dios porque de Dios no son. Si son de Dios, ¿por qué cobran? ¿Por qué tienen sueldo? Cuando Cristo ha mandado que se trabaje, que se predique gratuitamente, no se puede recibir una moneda a cambio. Eso lo prohíbe Dios en las Sagradas Escrituras. Si ustedes son sacerdotes de Dios, ¿por qué tienen sueldos? ¿Por qué cobran? Porque no son de Dios. Los profetas que se hacen llamar profetas, también dice que a cambio reciben dinero, a cambio de enseñar las Escrituras, mis amados hermanos. Entonces, por eso las Sagradas Escrituras son muy claras cuando dice que los hombres de Dios prediquemos gratuitamente. Los pastores asalariados no son de Dios tampoco. Libro de San Juan 10:12. Libro del apóstol San Juan capítulo 10 versículos 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Mas Amén. el asalariado, y que no es pastor. El pastor asalariado no es de Dios. A nivel mundial, todos los líderes religiosos, llámese pastores, apóstoles, discípulos, profetas o sacerdotes, todos cobran por predicar. Todos son engañadores, como dice el libro del profeta Jeremías 6:13. Libro del profeta Jeremías capítulo 6 versículos 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Amén. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, dice las Sagradas Escrituras. También como dice el libro del profeta Jeremías 5:27. Libro de Jeremías capítulo 5 versículos 27. Como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Todas sus congregaciones están llenas de engaño, engañando a las gentes con textos bíblicos. Así se hicieron grandes, ricos y famosos todos estos líderes religiosos. Llámese como se llame la organización religiosa, todos son engañadores. ¿En qué consiste el engaño? Porque dice todos son engañadores, todos se engañan. ¿Y en qué consiste el engaño? Libro del apóstol San Pablo a los Hebreos 3:13. Libro de los Hebreos capítulo 3 versículos 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. ¿En Amén. qué consiste el engaño? El engaño es el pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? Libro primera de San Juan 3:4. Libro primera de San Juan capítulo 3 versículos 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. El Amén. pecado es transgresión de la ley. El 99% de las organizaciones religiosas se han levantado contra la ley de Cristo, contra los 10 mandamientos. Por eso los profetas dicen que todos son engañadores.
todos los religiosos, llámese como se llame, se han levantado contra esta santa y perfecta ley. Por eso le dice el Señor que todos son engañadores. Miremos lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro Segunda de San Pedro 2:3. Libro Segunda de San Pedro, capítulo 2, versículos 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Todos estos hombres son avaros. En el pueblo de Dios no puede existir la avaricia. Pueden leer el libro de Éxodo 18:21. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, de los cuales la condenación de largo tiempo no se duerme y su perdición no se tarda. Entonces, mis amados hermanos, cuando dice y por avaricia, ahí tiene un escudriñamiento, tiene una M, lo manda a Tito 1:11. Libro de Tito, capítulo 1, versículos 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene, por torpes ganancias. Amén. A los cuales es preciso tapar la boca, que traspasan casas enteras, enseñando lo que no conviene, por torpe ganancia, la mentira, por dinero, a cambio de dinero. Entonces dice, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿A quién se le va a tapar la boca? Libro de los Salmos 63:11. Libro de los Salmos, capítulo 63, versículos 11. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que por él jura, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Será Amén. cerrada la boca de los que hablan mentira. ¿Y en qué consiste la mentira? Libro primera de San Juan, capítulo 2, verso 4. Libro primera de San Juan, capítulo 2, versículos 4. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Amén. El que dice yo le he conocido y no guarda los mandamientos es mentiroso. ¿Qué organización religiosa en el mundo entero tiene los 10 mandamientos? Ninguna organización religiosa, porque todos se rebelan. El 99% de las organizaciones religiosas, todos se han rebelado contra los 10 mandamientos. Por eso son mentirosos todas estas gentes. Entonces, mis amados hermanos, todas estas gentes, no hay vida eterna para ellos mientras sigan enseñando esa mentira, mientras se sigan rebelando contra la ley de Cristo, los 10 mandamientos. No hay vida para ellos, como dice el libro de Apocalipsis 21:8. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Todos los mentirosos. ¿Quiénes son los mentirosos? Los que rechazan los 10 mandamientos, la ley de Cristo. Tienen perdición perpetua, eso declaran las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, hemos dado a conocer de qué manera se mueven las organizaciones religiosas, cómo engañan a las gentes con textos bíblicos. Ya si se siguen dejando engañar de todos estos ladrones estafadores, de todas estas iglesias a nivel mundial, llámese como se llame, ellos no les interesa sino el dinero que ustedes aportan. Ustedes no les interesan para nada, porque en esas iglesias no hay salvación para nadie. La salvación para el mundo entero viene por medio de Jesucristo y por medio de los 10 mandamientos, mis amados hermanos. En otra oportunidad, mis amados hermanos,
les voy a estar hablando sobre el ecumenismo, la unificación de todas las religiones. Porque ahora viene el gobierno del anticristo y solo quedarán dos religiones, la de Satanás y la de Dios. Porque al fin y al cabo, hasta el día de hoy, todas las religiones son las mismas. Como dice el libro de Eclesiastes 3:18. ¿En qué se diferencian los hijos de los hombres de las bestias? Las bestias es el clero, los curas. ¿En qué se diferencian los religiosos de ellos? Son los mismos. Se rapan la cabellera. Todos son rapados. Desprecian la túnica. Desprecian los 10 mandamientos. Rechazan el sábado. Desprecian las fiestas del Señor. No tienen doctrina. Todos son igualitos, mis amados hermanos. De esto les voy a estar hablando con texto bíblico en una próxima oportunidad. Si el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de los israelitas, nos lo permite. A ustedes, mis amados hermanos, muchas gracias a todos los que escuchan y los que escucharán. Y hasta otra oportunidad, si el Señor nos lo permite. Vive Jehová con verdad, con juicio y con justicia. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.